Dios les bendiga, hermanos. Gracias le damos a Dios por la vida de cada uno de ustedes y bienvenidos nuevamente a ustedes que van a poder sintonizar este video. Le damos gracias a Dios por este espacio donde podemos compartir no solamente la palabra de Dios, pero también testimonio de las personas, de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Amén, amén. Le damos gracias a Dios también porque estamos aquí nuevamente al lado del hermano Milvio. Hermano Milvio, salúdenos. Dios les bendiga a todos los hermanos, amigos que nos van a visualizar. Bendiciones a cada uno. Amén. También mandamos un saludo muy especial para nuestros pastores. Recuerden que nosotros dependemos también de personas que están arriba de nosotros para la honra y gloria de Dios, que Dios los ha puesto para la honra y gloria de su nombre, para que por medio de ellos nosotros podamos ser dirigidos en los caminos de Jesús. Mandamos un saludo especial a nuestra pastora Cristela Díaz y a nuestro pastor Carlos Monge. Amén. El día de hoy vamos a dar un poco del testimonio del hermano Milvio y que esperamos en Jesús que Él sea poniendo las palabras en Él para que podamos nosotros mirar lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Si queremos preguntarle al hermano Milvio, ¿quién era él antes de conocer a Jesús? Amén. Pues nuevamente Dios les bendiga a todos, hermanos. Pues como lo ha mencionado mi hermano Marcos, voy a tratar de resumir parte de mi vida, de mi testimonio, de cómo yo recibí a Cristo y cómo era antes también de yo llegar a los pies de Jesucristo. Pero para eso voy a leer dos textos de la palabra del Señor, y se encuentra en Jeremías 1, capítulo 1, verso 4 y 5. Dice así la palabra del Señor: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Vamos a orar para que el Amén. Señor pueda ser respaldando este testimonio. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, gracias, por tu amor, por tu misericordia, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres el que le da sentido, el que le da valor y el que pagó un precio por nosotros los pecadores, Jesús. Esperamos, Señor, que todo esto que hacemos lo hagamos para la honra y gloria de su nombre, Señor, y no para vanagloria de nosotros. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Amén. Pues antes de yo llegar a los pies de Jesús, sí, y que bien me acuerdo yo, que tengo memoria, cuando estaba un niño, a mí, mi papá me dejó con mi abuelita, al cuidado de ella, porque él estuvo trabajando para ayudar a nuestra familia. Desafortunadamente, mi madre perdió el conocimiento. Ella físicamente está bien, pero perdió el conocimiento, pues. Entonces, por esa razón, mi padre decidió dejarme con mi abuelita. Y yo me acuerdo todavía, partes me acuerdo y partes ya no. Pero que cuando yo llego a la casa de mi abuelita, resulta ser que ella era cristiana. Gracias a Dios, en ese entonces, ¿verdad? Mi abuelita ya asistía a una iglesia. Y ese niño que iba creciendo, para ese entonces, mi abuela siempre me llevaba a la iglesia cuando ella iba. Y yo, pues como todo niño, siempre iba a jugar, y me llevaban a la escuelita dominical, la escuelita de niños, a escuchar la palabra del Señor. Y pues todo eso en mi niñez, puedo decir que ahí fue donde entró la palabra en mi corazón, porque yo siempre dije, cuando yo era niño, dije, cuando yo voy a ser adulto, voy a ser más grande, yo también voy a ser un evangélico. Amén. Amén. ¿Y cómo fue que Jesús entró a su vida, o cómo fue que usted tuvo ese encuentro con Jesús? Bueno, para continuar como te explicaba, desde ahí esa semilla como que entró en mi corazón de que yo iba a ser evangélico o cristiano en un futuro. Pero la palabra del Señor también aquí nos refiere, cuando está hablando el profeta Jeremías. Dios le dice que antes que él naciese,
Antes que te formase, dice, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. De manera que nosotros, Dios, Él ya nos conoce. Amén. Amén. Él ya sabe para qué vamos a venir a esta tierra, en qué vamos a servir. Entonces yo prácticamente después que mi papá fue a tomarme nuevamente, a recogerme, él me lleva para vivir con él, y pues él no era cristiano. Toda la familia de mi papá eran católicas, nomás una tía o dos tías eran cristianos, pero de ahí todo católico. Y yo vuelvo, mi papá me lleva al ambiente que él quería, que yo jugara fútbol, saliera y tomara otra vida diferente. Ya no era la misma enseñanza que mi abuelita me dio allá, sino que ya con mi papá todo vino a cambiar. Y conforme fui creciendo, entonces yo prácticamente me olvidé de ir a la iglesia. Ya no asistía a ninguna iglesia. Pero gracias a Dios que a través de mi hermana el evangelio entró ahí en mi hogar por primera vez. Nuevamente, ¿verdad? Porque nosotros sabíamos que sí, conocíamos que había un Dios, pero en realidad nunca nos habíamos enfocado. Y yo recuerdo que mi hermana se hizo cristiana cuando tenía 15 años. Ella recibió al Señor, se entregó de corazón, y ella fue la primera en abrir brechas. Y recuerdo que cuando yo me convertí a Cristo por primera vez, estaban en un ayunando, no sé, llevaban creo 3 días, y era el último día que iban a levantar ya el ayuno. Y llegaron unas hermanas a orar, a ministrar. Y yo recuerdo que estaba en el corredor de mi casa sentado, escuchando nada más, cuando ellos empezaron a orar y a orar con una intensidad, a hablar en lenguas, y se hizo un alboroto. Ahí dentro de ese cuarto empezaron a salir lágrimas. Y fue ahí donde yo empecé a sentir ese toque, ese llamado de Dios, que empezó como a agarrar mi corazón así. Y yo, por más que quería resistirme al llamado de Dios, no podía. Sentía que cada vez mi corazón se iba haciendo más pequeño y más pequeño, hasta cierto punto que mi hermana que era católica estaba cocinando para darle de comer a los hermanos cuando ellos terminaban de administrar, pero ella no pudo resistir también. Ella sintió el toque de Dios y ella salió corriendo, llorando, y me fue a traer de la mano, y entramos juntos al cuarto donde ellos estaban orando. Y ahí yo me arrodillo, ahí yo recuerdo, me arrodillo, lloro, siento que algo se está liberando en mí, siento una paz, siento que, no sé, estuve llorando mucho. Y ahí me hicieron la invitación, que si yo quería recibir a Cristo, yo dije que sí, yo recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Amén. Y ahí fue que yo acepté a Jesús en mi corazón. ¿Cómo fue que usted le dio seguimiento a seguir buscando en la palabra de Dios? ¿Y cuál fue esa primera experiencia que usted puede decir que hasta el día de hoy marcó su vida? Bueno, lo que yo tengo en claro es de que, como lo dije de un principio, mi madre perdió el conocimiento. Ella realmente no podíamos contar como una madre que corrige a sus hijos. Entonces yo crecí solo viendo la imagen de mi madre, y mi padre, pues naturalmente él tenía que trabajar, y prácticamente nosotros quedamos como viviendo nuestra vida como pudimos crecer. Pero gracias a Dios, yo sé que mi padre hizo todo lo posible y nos dio de comer, nos vistió y todo. Pero algo que el Señor marcó en mí cuando yo lo recibí fue que yo sentí ese gran amor de Él en mi corazón. Porque uno de los profetas, de los hermanos que estaban ahí ministrando, me profetizaron y me dijeron, a través del Señor, yo he visto tus lágrimas cuando tú has llorado en las noches. Y has dicho que por qué naciste en esa familia. Y todo lo que ella me dijo era todo lo que yo siempre hacía en las noches, porque yo en las noches había momentos en que me ponía triste, me ponía a llorar, y decía yo que por qué había nacido yo en esa familia. Entonces, pero cuando Jesús llegó a mi corazón, Él llenó todos sus vacíos, Él quitó toda amargura de mi corazón,
y marcó algo bonito en mí de que yo no estaba solo, que Él estaba siempre al cuidado de mí desde que yo nací. Amén. Y ahí se cumple también la palabra de Dios que dice que aunque nuestros padres nos dejaran, con todo Dios nos recogerá. Y después de eso, ¿cómo fue que usted siguió en los caminos de Dios y qué cosas usted ha tenido que mirar en los caminos de Dios? Y sobre todo seguir perseverando, porque sabemos que cada día atravesamos barreras, obstáculos, pero entendemos también que no solamente podemos con nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Dios sobre todo. Amén. Sí, pues mi seguimiento como cristiano ahora ya era una vida diferente, pero yo quiero decir algo que cuando uno está en sus inicios, a veces también hay inmadurez en uno y a veces comete errores que con el tiempo uno se da cuenta, me apresuré o no sé, porque yo empecé a buscar a Dios siempre orando, ayunando. Empecé con ese gran amor, esa pasión de servirle al Señor. Pero vinieron pruebas, vinieron dificultades, que una de ellas que me hizo tropezar, puedo decir, porque yo sé que fallé al Señor también en esa carrera que yo llevaba ya de servirle al Señor. Yo llegué a fallarle al Señor porque yo recuerdo que estaba con todo, dándole para adelante, predicando en las calles, evangelizando, siempre en los ayunos, pero en cierto punto que llegamos a orar o a evangelizar nuestro pueblo, nuestro hermano, el pastor que estaba de líder, pues él sabía sus motivos, sus razones por el cual él nos estaba diciendo que ya no siguiéramos evangelizando. Entonces yo eso no me lo esperaba de un líder, que te ponga un alto cuando tú estás predicando la palabra, estás evangelizando, porque la Biblia nos dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero entonces todo esto para mí fue el golpe más duro, porque sí, en mi familia también había sentido yo que me regañaban, cosas así, pero eso para mí dije, esta es la lucha. Pero nunca me esperé que dentro de la iglesia me pusieran un alto. Y eso, como yo apenas iniciaba, también fui inmaduro y no pude aceptarlo. Y fue una decadencia que de ahí en adelante me vine para abajo. Toda la visión que yo tenía se me borró. Se me borró. Y entonces, ¿podemos decir que se alejó de la iglesia o siguió perseverando? De ahí en adelante yo fui un cristiano, un creyente común y corriente. Alguien que llega a sentarse, escucha la palabra, canta y se va a su casa y es todo. Para mí, pues lo espiritual prácticamente ya había muerto en mí, porque yo solamente quería ser alguien más del montón, un oyente nada más. Y estuve en esa etapa mucho tiempo, que hasta cierto punto dejé de ir de la iglesia. Y yo allí le fallé al Señor porque me aparté de Él en un transcurso, puedo decir que varios años. Amén. ¿Y cuál fue esa situación que Dios se valió de esa situación que usted pasó para hacer que usted volviera a los caminos de Dios? Pues ya estando yo todavía en Guatemala, me metí a trabajar en un trabajo que trabajaba de 7 a 7. Yo ya no estaba en la iglesia, pero después de ahí estaba mi viaje para venirme acá, para Estados Unidos. Y yo me vine así, pero sí fui a la iglesia a pedir, a reconciliarme con Dios, que me perdonara y que me diera una oportunidad. Y ahí el pastor oró por mí, pero para eso ya también nos habíamos reconciliado con el pastor, porque yo me alejé de la iglesia, pero yo después fui y le pedí perdón, porque yo estaba inmaduro. Y vine para acá, pero vine a toparme que aquí era puro trabajo y no tenía conocimiento de las iglesias, y estuve también así por mucho tiempo sin ir a una iglesia aquí, hasta que por fin empecé a ir en una y luego
iba por días, iba y días no. Y pasó otro tiempo hasta que yo conozco aquí a la hermana, donde ahora actualmente estoy perseverando con nuestra hermana Cristela, la pastora que también me dio esa cobertura y me apoyó en todo, en la oración. Y no puedo yo quejarme de nada, porque como líderes ellos también tienen que corregirnos a nosotros, porque a veces, estando mucho tiempo en el mundo, hay muchas cosas del mundo que se nos pega y cuesta para que nosotros nos podamos soltar de esas cosas. Pero de ahí fue que por pura necesidad que yo sentía en mi corazón, que yo tengo que regresar a los caminos del Señor, yo tengo que regresar. Y me tomé de ese valor pues de ir nuevamente a la iglesia y de ahí empecé nuevamente a perseverar. Amén. Y sabemos también que usted toca varios instrumentos. ¿Cómo nace esa pasión? ¿O cómo es que Dios pone eso en usted y cómo usted siente que es llamado para eso? O escogido para eso sobre todo. Pues realmente yo cuando empiezo a ir a la iglesia en Guatemala, yo veo la necesidad que hay ahí, porque todo se cantaba bonito pero con puras palmas. Entonces yo veo que hay necesidad de instrumentos y el Señor pone en mi corazón de tocar el teclado y le hablo a mi tío que si él me puede ayudar para comprar un teclado en la iglesia y él se alegra porque también él era cristiano, se alegra que yo tuviera ese deseo y él me envía el dinero para que lo compre. Entonces yo lo llevo a la iglesia y ahí empiezo a tocar sin saber nada. Pero conforme yo iba viendo a personas que sabían tocar grupos, yo iba, les preguntaba que cómo se llama esta nota y así. Y poco a poco Dios pues me fue abriendo el entendimiento. Pero yo empecé a tocar, a meterme en la música por la necesidad que había en la iglesia. Ya. Amén. Hermanos, el tiempo es muy corto y yo creo que vamos a hacer otra segunda parte para que podamos seguir hablando de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, porque sabemos que si nosotros nos ponemos a explicar una cosa por paso, el tiempo no nos alcanza, porque como la misma palabra de Dios dice, que Dios ha sido tan bueno con nosotros y en realidad no hay palabras, no hay precio que nosotros podamos pagar para que por las cosas que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y le doy el tiempo al hermano Milvio para que él pueda hacer una pequeña oración para despedirnos y para decirle a esas personas que están ahí que quizás están pasando por esa etapa de desánimo, de que quizás ya no quieren seguir, que Dios es bueno y sobre la experiencia que usted ha tenido, que les pueda dar unas palabras para que ellos sientan ánimo de seguir adelante y no abandonar lo que Dios está haciendo y va a hacer en la vida de ellos. Amén, claro que sí, hermanos. Este pequeño resumen, yo sé que también tengo mucho más que contar, pero como he dicho siempre, yo de mí no tengo nada que hablar porque solo ha sido cosas malas que yo he hecho. Pero del que ha hecho todo por mí sí tengo mucho que decir de Jesucristo. Amén. Porque Él ha sido bueno conmigo, como lo leímos en la palabra, Él nos ha escogido. Y usted que se encuentra quizás decaído o desanimado, quizás con ganas de abandonar los caminos del Señor, porque está teniendo pruebas en su familia, en la iglesia, con sus líderes, o quizás también es músico y sus líderes de la alabanza no lo toman en cuenta, yo no sé, pero déjeme decirle que si Dios lo ha puesto ahí, ponga su mirada en Jesús y Él va a hacer que en su momento Él lo vaya a exaltar. Todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Entonces usted no pierda esa fe, no pierda esa esperanza y anhele siempre servirle a Dios, porque es lo mejor que podemos hacer aquí en estos tiempos, servirle a Dios. Y Dios va a cumplir su propósito en su vida. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Yo no sé si usted quisiera hacer una pequeña oración Amén. para despedirnos. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora. Gracias por este momento, Señor, que nos permitiste hacer este video. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos que lo van a ver. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.